Empezar a grabar. Ok. Bueno, la intención de la sesión va a ser que ustedes resuelvan todas las dudas que tengan hasta el momento de lo que han revisado de esta materia en particular, ¿no? Pero también si que tienen algunas dudas en general sobre la carrera y sobre la educación en línea. Y bueno, estaría interesante que al final de la sesión me compartan cómo es que se han sentido con respecto a la educación en línea. Ya esto se los comento porque pues ustedes son de primer semestre y bueno, hay un periodo de adaptación que sería muy rico si ustedes me comparten su experiencia y de esta manera pues podamos resolver algunas inquietudes o dar algunos tips con respecto a la educación en línea, etcétera. ¿Okay? Entonces voy a comenzar compartiéndoles una diapositivas donde que me interesa que revisemos tanto del curso en general, pero también para que ubiquen ustedes cuál es el sentido de esta materia en su carrera en general. ¿Okay? Entonces, como le comentaba ahorita a Esme y también para que Caro, Ana Caro lo sepa, ustedes pueden en cualquier momento abrir su micrófono y si tienen alguna duda o quieren comentar algo, me lo hacen saber de manera verbal. No es necesario que levanten la manita porque luego pasa que si levantan la reacción de Zoom de la manita, ¿no? Luego yo estoy tan metida en la diapositiva eh, que no las veo y no les doy la palabra. Entonces, ustedes abran micrófonos sin problemas. Entonces, bueno, empezamos. Como ustedes saben, esta materia se llama, denme un segundo, definición de problemáticas culturales. Yo sé que desde el nombre mismo a veces puede generar un poco de confusión. ¿Sí ven ustedes la pantalla, las diapositivas? Nada más para asegurarme. Sí. ¿Sí? Ah, perfecto. Bueno, entonces, ¿a qué se refiere el título de esta materia de definición de problemáticas culturales? Se refiere a que una de las especiales competencias, de las más importantes que tenemos que desarrollar como gestores y como gestoras culturales, es aprender a definir problemáticas culturales. Esto implica que un gestor cultural siempre va a trabajar sobre una problemática cultural. Eh, la problemática cultural, bueno, como para desglosar un poquito, ¿no? La problemática se refiere a aquello que está compuesto por un conjunto de problemas. Es decir, una problemática va a generar una serie de problemas y por lo tanto va a estar compuesta por un conjunto de problemas. Muchas veces cuando se les pide que identifiquen una problemática cultural, ustedes por lo general a veces lo que identifican son problemas y no problemáticas. Les voy a dar un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la falta de, no sé, ¿no? De interés por la lectura, ¿no? Y me lo proponen como para una problemática cultural para trabajar, ¿no? Sin embargo, ese sería un problema de la problemática de raíz, de la problemática de fondo. Es decir, realmente sería como el síntoma de la problemática real que existe, que está generando en este caso, por ejemplo, en este ejemplo, que haya esa falta de interés por la lectura. ¿Cuál podría ser, pensándolo de una manera así hipotética, ¿no? ¿Qué podría ser? Podría ser, ¿no? Las políticas culturales en torno al fomento de la lectura, ¿no? Esa podría ser la problemática cultural que hay de raíz, ¿no? ¿Qué sería como una inadecuada diseño o una inadecuada ejecución? Escríbele, yo fui el que te grabé, soy Darío. Hola, Víctor, Perdón, tienes abierto tu micrófono. perdón. Sí, de cuidado. ¿Lo puedes cerrar, por favor?
Bueno, entonces sería como una inadecuada como un inadecuado diseño de políticas culturales o como una cuestión también de lo que les comentaba, ¿no? Una mala implementación de las políticas culturales con respecto al fomento a la cultura, y esto sería lo que generaría como síntoma una falta de interés en la cuestión del interés, o sea, una falta de interés por la lectura, ¿no? Suponiendo en adolescentes, ¿no? Nada más por suponer. Entonces, bueno, en esta asignatura precisamente lo que vamos a hacer es, por supuesto, esto no es una tarea fácil, los asesores de esta asignatura lo sabemos, ¿no? Que ustedes están en primer semestre y que apenas se están empapando de lo que es la gestión cultural, de las temáticas en torno a la gestión cultural y de, por supuesto, entender qué es esta parte de identificar problemáticas culturales que tienen que ver con la construcción de un objeto de estudio. Eso lo verán más adelante en el curso, ¿no? Pero la idea es esta, ¿no? Que al final de este curso aprendan tanto a identificar correctamente lo que es una problemática cultural, poderlas identificar en su entorno, ¿no? No confundirlas con problemáticas sociales, sino entender que por supuesto puede estar derivada de una cuestión social, pero un gestor cultural le tiene que dar un enfoque cultural, porque nosotros en lo que nos enfocamos es en el campo de la cultura, ¿ok? Entonces, entender que, lo que importa es también darle este enfoque de la cultura y darle un enfoque cultural adecuado y por lo tanto, ya después una vez identificada la problemática de una manera correcta y dándole un enfoque cultural oportuno para trabajar desde la gestión cultural, entonces sí, ya al final del semestre tener la competencia de saber definir, esto es definir bien las problemáticas culturales con su respectiva delimitación espaciotemporal, es decir, específicamente dónde voy a trabajar o abordar mi problemática cultural, ¿no? Durante qué periodo del tiempo, cuáles son mis sujetos de estudio en concreto, por ejemplo, sí, puede ser las infancias, las mujeres, no sé, ¿no? Adolescentes, etcétera. Entonces, bueno, esto se los vamos a ver un poquito más adelante en las diapositivas, pero sí quería decirles primero más o menos de qué va esta cuestión de el título de la asignatura. También es importante que ubiquen, ustedes, este cuadro ustedes lo encuentran en el plan de estudios, en el plan curricular de la materia, que seguramente, bueno, ustedes ya lo vieron a la hora que revisaron perdón, de la carrera. A la hora que revisaron la carrera para inscribirse en ella, seguramente revisaron este plan curricular, ¿no? Pero bueno, este es el momento para que entendamos, ¿no? De qué va este eje de proyectos, ¿no? El eje de proyectos es, como si se puedan dar cuenta ustedes, cada una, todos los semestres tienen una materia que tiene que ver con proyectos. Están designados como proyecto 1, proyecto 2, proyecto 3, proyecto 4, pero todos especifican también en el nombre de la materia qué es lo que se va a aprender a hacer en cada una de esas materias de proyecto que van a llevar en cada uno de los semestres. Lo que me interesa que entiendan es que va a haber continuidad entre estas materias de proyectos, por eso que se les llama como un eje, el eje de proyectos, ¿no? Y la idea, o sea, la cuestión ideal que se busca, que alcancemos nosotros a la hora de terminar la carrera, es que logremos acabar ya con el trabajo con el cual nos vamos a titular, ¿ok? Entonces, en esta materia de proyecto 1, como les comentaba, ustedes van a tener que elegir una problemática cultural, identificarla primero, construirla adecuadamente desde la gestión cultural y, bueno, definirla adecuadamente, ¿no? Y con esta problemática cultural que vamos a ir trabajando para que quede bien definida a lo largo de este semestre en esta materia, lo ideal sería que trabajaran también el siguiente semestre en proyecto 2.
En proyecto 2 lo que se enseña es hacer un diagnóstico. El diagnóstico tiene que ver que cuando uno va a hacer un trabajo recepcional, un proyecto de trabajo recepcional, que este sería su caso, ¿no? O cualquier tipo de proyecto cultural, lo primero que el primer paso es realizar un diagnóstico que nos permite identificar las necesidades y los problemas de una problemática cultural particular que nosotros hemos identificado, ¿no? Entonces, en el proyecto 2 se les enseña a aprender a diseñar este tipo de proyectos para después ejecutarlo, aprender a ejecutarlo, aplicarlo en proyecto 3. Para proyecto 4 van a aprender ya a diseñar un proyecto cultural, que la idea es que diseñen un proyecto que esté orientado, un proyecto de intervención que esté orientado a esa misma problemática que ustedes van a estar abordando y trabajando durante toda la carrera para poderlo ejecutar en proyecto 5 y para proyecto 6, a partir de proyecto 6, transformar esto que se ha trabajado en un proyecto de titulación, ¿ok? Entonces, ya los últimos semestres, en sexto y en séptimo, sería diseñar este proyecto de titulación y en séptimo titularlo y ya en el último ustedes tendrían una asesoría más concreta donde van a trabajar en un seminario que les va a permitir darle forma a su trabajo recepcional. Ahora, ¿qué pasa si ustedes quieren cambiar en algún determinado momento de la carrera de problemática cultural para no sé, que en algún determinado momento se les complique ya trabajar sobre esa problemática cultural por diferentes factores, ¿no? O que simplemente ya no estén tan interesados y les interese otro tipo de problemática? ¿Se puede cambiar después en los futuros semestres? Sí, sí se puede cambiar. Obviamente, bueno, nosotros no somos tan rígidos en el sentido de pedir que a fuerza se queden con la misma problemática del primer semestre, sobre todo porque entendemos que no están muy empapados en el primer semestre sobre todas las temáticas y problemáticas que se puedan trabajar y les puede llamar más la atención otra más adelante, pero sí, yo en lo particular les recomiendo que consideren que no cambiar perdón, de problemática ya para lo que viene siendo el cuarto semestre. Lo ideal sería que ya en cuarto semestre ya trabajen un proyecto de intervención que les permita ir trabajando durante lo que viene siendo, vendría siendo los próximos 2, 3 años, ¿no? 2 años y medio, en su trabajo recepcional. Entonces, ¿hasta aquí les surge alguna duda sobre este eje de proyectos? ¿No? No, a mí no. Perfecto, Liz. Gracias. Todo claro. Entonces, ok, perfecto. Entonces, nosotros vamos, por supuesto, a empezar a arrancar en este eje de proyectos con esta materia de definición de problemáticas culturales, ¿no? Y bueno, esta sesión sincrónica, que va a ser la primera, nos vamos a enfocar en, les voy a explicar un poco de qué va a ir la primera unidad, ¿no? Y ya para la segunda sección sincrónica se la vamos a dedicar más a la segunda unidad, ¿ok? Entonces, lo que me interesa aquí es que quede un poquito claro de qué vamos a trabajar, cómo vamos a trabajar durante esta primera unidad, por si surgen algunas dudas, pues de alguna manera resolverlas ahorita, pero también, bueno, ustedes tener presente que en cualquier momento me pueden mandar mensaje. Yo suelo ser muy cuidadosa de responderles en este periodo de no más de 24 horas, ¿no? Por supuesto, cuando es fines de semana, si ustedes mandan duda el viernes, se les va a responder hasta el lunes, porque no trabajamos los fines de semana, igual que en días vacacionales, ¿no? Pero en días no hábiles. Pero en general se les va a responder en 24 horas. Entonces,
Por supuesto, en el momento de que vayan revisando ya con calma cada actividad y demás, van a surgir otro tipo de preguntas que en este momento igual no les surgen, pero la idea es también aprovechar este espacio para cualquier duda que les surja ahorita. Es mejor, se resuelve de una manera más fluida y dinámica por este medio, ¿va? Entonces, bueno, ustedes ya, como se dieron cuenta, el curso empieza con esta actividad de aprendizaje preliminar, que no es otra cosa más que de manera muy general, ustedes expongan o definan lo que es una problemática cultural. La idea es de que ustedes puedan regresar al final del curso, ¿no?, a esta actividad de aprendizaje preliminar y ver la diferencia que hay entre lo que entendían por problemática cultural al inicio y cómo se transformó, ¿no?, lo que entienden por problemática cultural al final del curso. Entonces, empezamos con esa materia. Después vamos a trabajar con un foro, ¿no?, que va a tener que ver con unas lecturas que van a revisar, y después ya vamos a empezar con la cuestión de la identificación de problemáticas culturales para que en la actividad integradora ya entreguen, ya para la actividad integradora de esta unidad ya deben de decir qué problemática cultural, compartir qué problemática cultural es la que les interesa abordar. Ahora, para esta actividad integradora, por supuesto, no es necesario que ustedes ya tengan súper bien definida su problemática y súper bien aterrizada y demás, ¿no?, o muy bien identificada. No, va a ser lo más normal del mundo que vayamos a necesitar trabajar en esta problemática, pero sí es muy importante realizar esta actividad integradora, porque a partir de aquí vamos a empezar a trabajar para poder ir avanzando paso con paso durante todo el semestre hasta que quede bien definida la problemática, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas materias de proyectos? Con estas materias de proyectos yo les sugiero, ahorita que van empezando, que consideren que son materias que están diseñadas de manera que son muy consecutivas. ¿Qué significa esto? Que si ustedes no entregan algunas de las actividades o si no atienden a las observaciones que se les realizan, ¿no? Es decir, que no entregan. Yo por lo general, mi forma de trabajar es, yo les doy observaciones de manera escrita, o incluso en ocasiones cuando es necesario les doy retroalimentación escrita y en audio, si creo que es necesario para que quede más claro, ¿no? Y les dejo abierto para la entrega de un segundo o tercer intento, incluso hasta un tercer intento. Hay un límite de 3 intentos por actividad. La mejor manera de avanzar es entregar los intentos siguientes integrando las observaciones que yo les voy a dar, ¿no? Y esto es totalmente normal, o sea, no se saquen de onda si reciben varias observaciones y se les solicita que piden que aclaren varias cosas de su problemática o que modifiquen algunas cosas, porque esto es completamente normal, ¿no? Es como tallerear, es la forma de trabajar de estas materias de proyecto es que la única manera de que avancemos, y sobre todo porque estamos en una educación en línea, es que uno les haga observaciones y les corrija algunos aspectos y ustedes las integren, para de esta manera seguir avanzando. Pero sobre todo esta parte que les menciono, ir entregando las actividades, ¿no? Porque si de repente se saltan algunas actividades, y ya para la unidad 2 entregan unas, como ya no se hizo el trabajo previo, tampoco va a estar bien las próximas actividades. ¿Me explico? Es súper importante para que estén bien las futuras actividades, ir trabajando desde el inicio, ¿ok? Entonces, sí, considerar eso, que la educación en línea es de mucha constancia y que mientras que haya constancia y se entreguen las observaciones, les va muy bien, ¿no? También sobre todo eso. Y que no se desesperen si en algún momento sienten que no están logrando definir una problemática cultural. ¿Por qué? Porque es totalmente normal, están en primer semestre. Entonces, si sienten que yo les estoy dando varias observaciones,
siempre recuerden que es totalmente normal dentro de una construcción, una problemática cultural, ¿va? Es parte del proceso de enseñanza-aprendizaje y es así como se da. Entonces, a ustedes se les va, bueno, yo creo que esto mejor, es que por lo general, ahorita el tiempo no va a dar mucho, por lo general revisamos juntos lo que es este de campos de la gestión cultural, pero en realidad es una diapositiva que viene en la actividad 2 de aprendizaje. Y ahí ustedes pueden pensar en una problemática cultural y a partir de estas diapositivas de campos de la gestión cultural, ahí les van a aparecer cada campus que hay dentro de la gestión cultural y cada temática concreta, cada tópico que hay de la gestión cultural. La idea es que para que ustedes se aseguren que su problemática cultural realmente corresponde a algo adecuado para abordar en gestión cultural, es que identifiquen en dónde podrán acomodarla, ¿no? Y de esta manera ustedes podrán tener ya la certeza de que realmente no van a tener problemas con que sí es una problemática cultural para trabajar en esta carrera. Ahora, me voy a ir saltando algunas cosas porque unas ya las dije, ¿no? Entonces, me gustaría abordar un poquito esto sobre la construcción de los títulos de la problemática cultural. Bueno, ustedes, por lo general, como les comentaba, ahorita es el mismo ejemplo que les decía sobre la falta de interés en la lectura, ¿no? Pero, bueno, ustedes deben de pensar en buscar esa problemática que hay de raíz, de cierto problema que ven, una problemática más a fondo que yo les decía que podría ser en este caso políticas culturales y fomento a la lectura, ¿no? La problemática que hay de fondo. Cuando ustedes vean una problemática, la manera adecuada para trabajarla en un título para un proyecto es convertirla a manera de positivo, ¿no? En lugar de hablarnos de desinterés de la lectura, hablar que lo que se va a abordar es el fomento a la lectura, ¿va? O sea, por lo general estos títulos no se redactan en sentido con estas palabras como en sentido negativo, pero sí puede de manera implícita tener como clave que existe alguna problemática, ¿no? O sea, si estamos abordando, si vamos a abordar esta cuestión de las políticas culturales y fomento de la lectura en adolescentes en Guadalajara, ya en el planteamiento del problema vamos a hablar, se da por entendido que vamos a hablar de la problemática que hay con el fomento de la lectura en adolescentes en esta ciudad, por ejemplo, ¿no? La forma de construir los títulos, ¿no? Que sería más o menos y no debe de quedar, como les digo, ya súper bien y ya sin necesidad de modificar. Faltan 10 minutos, entonces voy a acabar rápido esto del título para que queden otros 5 minutos para sus dudas, ¿ok? La manera de redactarlo sería, entonces, aunque ya después lo sigamos modificando, pero el primer intento que tienen que hacer en esta actividad integradora de esta unidad es redactar el título de esta manera, ¿no? Por un lado, ver la problemática cultural, que va a ser su objeto de estudio, así se le llama, ¿no? Que sería la primer parte de su enunciado. Después, poner los sujetos de estudio, que era como yo les comentaba ahorita, ¿no? O sea, esa población en particular con la que vamos a trabajar. Se recomienda siempre que definan una población muy concreta con la cual se trabajará, ya será los habitantes de una colonia o de una comunidad o por rangos de edad, ¿no? O sea, incluso personas tercera edad, infancias, etcétera, ¿no? O por género, trabajar con mujeres o trabajar una problemática nada más con hombres, ¿no? Con varones, etcétera, ¿no? La delimitación espacial, que es decir, vamos a aclarar en qué parte, en qué lugar vamos a abordar nuestra problemática. Se les aconseja que entre más delimitado, mejor, porque esto nos va a permitir profundizar más en nuestras problemáticas, en entenderlas, en poder explicar más,
en recabar mejor la información, etcétera. Por supuesto, consideren que sea un lugar en el que ustedes van a poder estar teniendo acceso todo el tiempo, no sea un lugar que les quede lejos o que no les den acceso, etcétera, ¿no? Y bueno, pues el periodo temporal, muchas veces el periodo temporal basta con que pongan, y no es necesario que lo pongan en el título, pero en el caso que sea así, con que pongan que va a abarcar el tiempo que va a durar su carrera, que va a ser el tiempo que van a llevar a cabo su investigación. Si no, bueno, definen un periodo específico, por ejemplo, puede ser por una administración, ¿no? Definido por tal administración, y bueno, definen la razón por la cual eligieron ese periodo en concreto. ¿Ah? Entonces, bueno, me gustaría que hasta aquí me mencionan algunas dudas de lo que les comenté, dudas sobre la materia. Esmeralda, Leticia, Víctor. ¿Puedo hablar? Sí, claro. Por ejemplo, en mi caso, pudiera ser, bueno, la afluencia de visitantes en un museo, ese sería el problema. Entonces, sí puedo basarme en eso, ahí buscar la problemática. Exactamente. Buscar qué hay de raíz que está propiciando. Haz de cuenta que la consecuencia sería más bien que no esté yendo gente, ¿no? Pero sería buscar lo más de raíz que está pasando, que está propiciando que no vaya gente, ¿no? Y puede ser, por ejemplo, puede ser nada más de un museo en específico o pudiera ser de varios de aquí de Chihuahua. Bueno, porque algunos sí tienen bastante afluencia, otros no. Entonces, ¿me puedo enfocar en uno nada más? Sí, sí te puedes enfocar en uno. Se les llama como estudios de caso, ¿no? Entonces puedes decir que va a ser un estudio de caso tu proyecto. Ah, muy bien, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? ¿No? Y bueno, no sé si de repente se corta, porque ya en cualquier minuto se corta la transmisión por Zoom, pero bueno, me gustaría también que me compartieran cómo se ha sentido hasta este momento. Yo sé que vamos muy al inicio, pero cómo se sienten con la educación en línea, si es la primera vez que estudian en línea o ya habían estudiado antes anteriormente en línea. En mi caso es la primera vez. ¿Es la primera vez, Laura? ¿Y cómo te has sentido hasta este momento? Em, la verdad es que a veces sí me cuesta trabajo reunir toda la información que necesito porque a veces siento que me acaparo. Ahorita con las primeras tareas que tenemos, pues sí se me ha hecho difícil las lecturas, más que nada por los tecnicismos y que no estoy acostumbrada a lectura tampoco. Sí se me ha hecho un poco pesado, pero pues espero acostumbrarme. Ok, Laura. Ahí lo que te podrá comentar es que la verdad es bien importante que sin pena, cuando algún tecnicismo o algún concepto o algo no les quede todo claro, escríbanme de alguna lectura y yo con todo el gusto les ayudo a resolver esa duda, ¿no? Y otra sugerencia que les doy, de verdad, la educación en línea es muy autogestiva. ¿No? Entonces, sí es bien importante manejarnos de acuerdo a cronogramas, tener unos cronogramas súper específicos con las entregas, porque sí, erróneamente de repente se cree que la educación en línea no requiere tanto tiempo, ¿no? Y realmente sí requiere, yo me atrevo a decir que incluso requiere a veces más que la presencial, ¿no? Porque sí es mucha entrega de actividades constantemente, ¿no? Entonces sí, yo entiendo y lo sé, ¿no? Que luego es complicado, ¿no? Pero pues lo mejor es tratar de organizar el tiempo lo mejor posible y cumplir esos cronogramas que nos establezcamos nosotros mismos. ¿Va? Claro, sí, gracias. De nada, Laura. Eh, ¿Tu nombre es Víctor? ¿Quién tiene Víctor? Perdón, sí soy Víctor. Víctor. Ok, perfecto. Ya lo cambié, una disculpa. Pues nada, yo solo compartir que sí arranco muy emocionado.
el curso. Creo que tengo bien intencionado estar acá, pero sí ha sido todo un desafío. Yo ya había estudiado en línea y bueno, nunca había estudiado como materias simultáneas, ¿no? Y acá fue como una sorpresa toparme con 4 materias, así que la semana pasada fue un caos mi vida. Hasta hoy todavía se va a ir como reacomodando todo, pero eso, ¿no? Eso que comentabas, creo que es cuestión de gestionar los tiempos de una manera muy responsable, porque creo que la experiencia de los últimos años pandémicos fue que todo sucedía en línea, pero no era tan en serio, ¿no? Era como cursar de a mentis, como estar solo ahí escuchando, pero acá no, creo que se nota, ¿no? Que hay un nivel de compromiso y de exigencia y ahí voy. Me ha costado trabajo, pero ahí voy. Creo que ya esta semana tomo completamente el ritmo, pero bien emocionado con el curso. Me da mucho gusto que estés emocionado. Con la carrera en general y demás, ¿sabes? Sí es muy normal sentirse así al inicio, ¿no? Y sí era pues, lo que les comentaba de... Ay, me distrajo esta gata. Sí era lo que les comentaba de organizar tiempos, pero también véanlo como de verdad, una vez que uno desarrolla estas competencias y habilidades, ¿no? Y esta capacidad de acomodar el tiempo y organizarlo de manera autogestiva es algo que pueden aplicar el resto de su vida como una cuestión de disciplina y autogestión, porque la verdad dentro de nuestra cultura aquí en México no se nos enseña tanto a eso, ¿no? Entonces sí es se los digo por experiencia propia, ¿no? Es algo que me ha servido mucho a lo largo de mi vida, ¿no? Aprender, si también uno trabajando en casa, en línea, uno tiene que aprender a acomodarse y cumplir sus propios fechas y eso, ¿no? No hay un jefe observándote como tal, ¿no? Aunque sí nos checan varias cosas, pero uno se aprende también a ser autogestivo y demás. Bueno, yo por lo general mi educación también fue algo autogestiva, entonces ya traigo un poco eso, pero de verdad es una de las mejores herramientas hasta para emprender proyectos ya después, hasta para que después despeguen sus proyectos culturales, esta autodisciplina y esta autogestión, ¿no? La verdad es de que les va a servir un montón, les va a servir un montón en su vida. Ya una vez que agarran el ritmo, la cosa es agarrar el ritmo, pero una vez que le agarren el ritmo es algo que les va a ayudar mucho para impulsar también proyectos y todo lo que quieran hacer en su vida en general. Y bueno, si alguien más tiene una duda, es el momento de compartirla. Si no, si están de acuerdo, damos por finalizada la sesión, que de todas maneras ya se va a cortar en cualquier momento, ya para que no se corte así nada más todo gacho, ¿no? Entonces, nada más comentarles que de verdad ténganme la confianza de cualquier duda, todo comunicármelo. A mí no me importa si me mandan mensaje diario